Bueno, vamos a hacer el estado de resultado integral de la empresa Eternidad. Ya lo habíamos trabajado en el aula, sin embargo vamos a dejar el procedimiento aquí debidamente grabado para que ustedes sirvan de repaso. Se les dio, o se les da siempre una balanza de comprobación. La balanza de comprobación son saldos de cuentas que provienen de la mayorización. Todos estos son saldos de cuentas que provienen de la mayorización. Cada una de ellas son cuentas contables. Observen que en la balanza de comprobación lleva el nombre de la entidad, el balance de comprobación, y los balances de comprobación, la fecha es y la fecha final de mes, en este caso al 31 de diciembre de 2022. Bueno, vamos a elaborar el estado de resultados de esta empresa. Para efectos del estado de resultados, únicamente se toma en consideración las cuentas de ingresos y gastos. O sea, esta cantidad de cuentas que tenemos aquí son las cuentas que consideramos de ingresos y gastos, ¿no? Entonces, vemos que tenemos dos cuentas de ingresos y tenemos varias cuentas de gastos. Entonces, este grupo son cuentas de ingresos y gastos. Lo que está en el haber son cuentas de ingresos para este caso, y lo que está en el debe, cuentas de gastos. Vemos que algunos gastos están con amarillo y otros no están marcados de amarillo, están en blanco, ¿verdad? Con letras negras, amarillo y con letras negras. Lo que está con amarillo es lo que tenemos tipificado como gastos de ventas, y esto es importante porque en el estado de resultados necesitamos clasificar los gastos los gastos de operación. Son todos estos gastos, son gastos de operación. Estos gastos de operación se requiere dividir en gastos de ventas y gastos de administración, que eso es lo que vamos a hacer en la balanza de comprobación. Bueno, en el estado de resultado integral. Entonces acá tenemos el estado de resultado integral. Lo primero que necesitamos es colocar el nombre de la empresa, tal como tenemos ahí, la eternidad. Inmediatamente colocamos el nombre del estado del informe financiero que estamos elaborando, en este caso el estado de resultado integral, y con respecto a la fecha, esta es por un rango o periodo determinado, y por tanto vamos a obtener ese resultado de ese periodo determinado, y esa es la razón por la cual colocamos por el mes terminado, en este caso el 31 de diciembre del 2022. Es muy importante que la fecha quede bien establecida dentro del informe. Y acá, en esto, normal, no es que sea necesario, pero sí es importante colocar acá la moneda con la que vamos a elaborar el documento, colones en este caso, ¿verdad? Colones, y ahí pues dejamos que va a ser toda la información que vamos a tener ahí en colones. Colocamos un título, ingresos, inmediatamente nos traemos las cuentas de ingresos que tenemos en la balanza de comprobación. Nos traeremos estas dos cuentas de ingresos para efectos del estado de resultado integral. Tenemos en este momento dos ingresos, ¿verdad? Como lo hemos visto, ingresos por servicios de lavado e ingresos por intereses, y lo vamos a vamos a ubicarlo en en la segunda columna principalmente. Entonces, acá vamos a traernos esto para colocarlo aquí en esta columna. Bueno, entonces en la segunda columna vamos a colocar aquí el total de ingresos por lavado e ingresos ganados, ¿verdad? De intereses ganados. El total lo vamos a colocar en la tercera columna, y esto va a ser el total de ingresos. Total de ingresos, la suma de los ingresos por servicios e ingresos ganados. Entonces, lo colocamos en la tercera columna. Vamos acá. Colocamos aquí el total de del total de ingresos, ¿verdad? Una vez ya solamente tenemos dos ingresos, por lo tanto ahí termina la sección de ingresos, y inmediatamente colocamos la sección de gastos. Los gastos en su conjunto se conocen para efectos de una empresa de servicios, todos en su conjunto son gastos de operación. Entonces, los gastos de operación se dividen en gastos de ventas y gastos de administración. Por esta razón, primero vamos a colocar los gastos de ventas. Entonces aquí ya terminamos los gastos de ventas, y
nos traemos de la balanza de comprobación los gastos que hemos señalado como gastos de ventas, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho que está en amarillo, lo hemos señalado como gastos de ventas. Entonces, en este caso, nos traemos para acá los gastos de ventas. Lo mismo, vamos a traernos los valores, los montos de los gastos como tal. Ahí tenemos lo que está en la balanza y al final tenemos acá el total de gastos de ventas. Y el total vamos a colocarlo en, lo vamos a colocar en la segunda columna. Entonces tenemos aquí el total de gastos de ventas, sacamos una sumatoria en la segunda columna, y el total nos lo traemos para acá, para la segunda columna. Este es el total de ventas. Inmediatamente que tenemos el total de ventas, vamos a traernos los gastos de administración. Y en la misma situación, traemos acá los gastos de administración que están en la balanza de comprobación, ¿verdad? Entonces, nos traemos los valores de la balanza de comprobación y el total lo ponemos en la segunda columna. El total lo ponemos en la segunda columna y sacamos ahí la suma. Ahí tenemos la suma de los gastos de administración, lo colocamos ahí. Ahora, una vez obtenido los gastos tenemos aquí el total de gastos de ventas, el total de gastos de administración, procedemos a sacar, la utilidad, perdón, el total, la utilidad todavía no, tenemos que sacar el total de gastos de operación. Vean ustedes que aquí estamos elaborando la sección. Todo esto es la sección de gastos de operación. Por lo tanto, ya lo sacamos de forma grupal, grupo de ventas, grupo de administración, y ahora procedemos a sacar el total de gastos de operación, que sería la suma del total de ventas, total de gastos de ventas y el total de gastos de operación. Entonces ahí tenemos el total de gastos de operación. Y ahora sí, una vez obtenido el total de ingresos menos el total de gastos de operación, entonces sacamos un resultado. Ese resultado se conoce como, utilidad antes de impuesto. La utilidad de impuesto sería el resultado de, el resultado de el total de ingresos menos el total de gastos. En este caso, 480,000. Una vez obtenida el total de ingresos, vemos de cuánto nos está hablando el ejercicio, que va a ser el impuesto sobre la renta. Me parece que para este ejercicio es el 10%, y sacamos el 10% de la utilidad antes de impuesto. Esta utilidad se calcula por el 10%, nos da que el gasto por impuesto sobre la renta, así que inmediatamente tenemos que colocar esta cuenta. El gasto del impuesto sobre la renta son 48,000 colones. Y una vez obtenido el gasto, obtenemos lo que es la utilidad del periodo. Es utilidad porque tenemos aquí tenemos una ganancia menos el gasto, aún nos queda una ganancia, y esa ganancia es de 432,000. Vemos acá entonces de esta manera podemos tener el gasto en la utilidad neta del periodo. Aquí no se los dije a través de la clase, pero lo hemos visto en otros ejercicios que hemos elaborado en esta semana. Aquí podríamos crear el asiento del gasto por el impuesto sobre la renta. Si tuviéramos que hacer el asiento contable por el impuesto sobre la renta, aquí puede ser un buen momento, ya podría ser un buen momento al final. Acá tenemos gastos sobre el impuesto a la renta, si esto fuera el debe, para efectos del asiento, nada más si esto fuera el haber, para efectos del asiento, entonces el gasto tengo que traerme el debe, y acá coloco el impuesto sobre la renta por pagar. El impuesto a la renta por pagar, que vendría a ser exactamente lo mismo, y este es el gasto que he colocado acá, y cuando elabore el estado de situación financiera me llevo este pasivo para el estado de situación financiera. Bueno, aquí queda ya explicado en la parte de el estado del resultado integral de la empresa de la eternidad.